María se arrodilló. El sufrimiento era inenarrable. En sus oídos resonaba el último lamento de su hijo antes de fallecer, tras soportar horas de agonía. El cielo había estado cubierto por un tiempo, pese a ser pleno día. Entonces, la tierra tembló con fuerza. Debió parecerle que Jehová estaba comunicándose con el mundo, manifestando que nadie había sufrido más la muerte de Jesús que él. En el Gólgota, o lugar del cráneo, mientras la oscuridad se transformaba en la luz del ocaso, María lloraba por su hijo. Seguidamente estaba llena de recuerdos. Probablemente le viniera a la mente un momento en particular. Hace 33 años, ella y José habían llevado a su querido bebé a Jerusalén para dedicárselo a Jehová en el templo. Allí, un anciano llamado Simeón comenzó a profetizar inspirado. Anunció cosas maravillosas sobre el niño, pero también mencionó que, algún día, María sentiría como si una espada atravesara su corazón. Solo en ese instante tan trágico logró entender el significado de aquellas palabras. María llora la muerte de su hijo en el Gólgota. A María, una espada le atravesó el alma. Se ha afirmado que perder a un hijo es el dolor más profundo que puede experimentar una persona. La muerte es un temible adversario, y de una forma u otra nos hiere a todos. ¿Es posible sanar de esas heridas? El examen de la vida de María, desde el inicio del ministerio de Jesús hasta poco después de su fallecimiento, nos mostrará mucho sobre la fe que le ayudó a sobrellevar un golpe tan devastador. Todos los que les diga, háganlo. Retrocedamos 3 años y medio. María podía percibir que se avecinaba un cambio. Incluso en Nazaret, la gente conversaba sobre Juan el Bautista y su conmovedora invitación al arrepentimiento. Jesús veía esto como una señal de que había llegado el momento de iniciar su ministerio, y María lo sabía. Pero la ausencia de su hijo representaría un desbalance para ella y su familia. ¿Por qué? Parece que José, el esposo de María, había fallecido. Si es así, ella debía conocer bien el significado de la pérdida. Ahora los vecinos no solo lo llamaban el hijo del carpintero, sino el carpintero. Por lo visto, había asumido el negocio de su padre y se había convertido en el sostén de la familia, que incluía al menos 6 hijos que nacieron posteriormente. Aunque le estuviera enseñando el oficio a Santiago, que al parecer era el más cercano en edad, su partida no sería fácil para sus hermanos y su madre. La situación ya era complicada para María. ¿Temía este nuevo cambio? No podemos saberlo. Pero hay una pregunta más relevante: ¿cómo reaccionó al enterarse de que Jesús se había convertido en el Mesías prometido? Hay un relato que nos ayudará a encontrar la respuesta. Jesús fue a ver a Juan para que lo bautizara, tras lo cual se convirtió en el Mesías, el ungido de Dios. Luego comenzó a reclutar a sus discípulos. Aunque su misión era urgente, dedicó tiempo a sus familiares y amigos en ocasiones festivas. Una de ellas tuvo lugar en Caná, un pueblo a unos 13 kilómetros de Nazaret, aparentemente en la cima de una colina. Allí se celebró una boda a la que asistió con su madre, sus discípulos y sus hermanos. Durante la celebración, María se percató de que había un problema. Tal vez notó la preocupación de los familiares de los novios cuando se miraban entre sí. ¿Qué sucedía? Se había acabado el vino. Entre los judíos, esto era un grave descuido que avergonzaría a la familia y arruinaría la boda. Angustiada, María se dirigió a Jesús. «No tienen vino», le dijo. ¿Qué esperaba que hiciera? No lo sabemos, pero ella entendía que él era alguien importante y que realizaría cosas maravillosas. Tal vez aguardaba que comenzara de inmediato. En otras palabras, le estaba diciendo: «Hijo, por favor, haz algo». La respuesta de Jesús debió sorprenderla: «¿Qué tengo que ver contigo, mujer?». Algunos interpretan estas palabras como irrespetuosas, pero están equivocados. En el idioma original, expresaban una simple objeción. Jesús solo le recordaba amablemente a su madre que no era su labor dirigir su misión. Jehová, su padre, era quien podía hacerlo. María, siendo una mujer sabia y humilde, aceptó la respuesta de su hijo. Aunque Jesús compartía su preocupación por los recién casados, se dio cuenta de que no podía seguir dándole instrucciones. Ahora ella y los demás debían seguir sus directrices. Así que se limitó a decirles a los sirvientes de la fiesta: «Todo lo que les diga, háganlo». Luego, Jesús llevó a cabo su primer milagro: transformó agua en vino de excelente calidad. Como resultado, sus discípulos creyeron en él. Y María también. Para ella, Jesús ya no era solo su hijo, era su Señor y Salvador. Los padres actuales tienen mucho que aprender de la fe de María. Es verdad que nadie ha criado a un hijo como Jesús, pero todos enfrentan el mismo desafío: ver a sus hijos convertirse en adultos. La tendencia es seguir considerándolos como niños, pero eso no es apropiado. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos adultos? Una manera es demostrándoles que confían en ellos, que desean cumplir con Jehová y que Él los bendecirá a cambio. Sus expresiones humildes pueden hacer mucho bien.
Sin duda, Jesús valoró el apoyo de su madre durante los importantes años que le siguieron. Los hermanos no creían en él. Durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, María es mencionada pocas veces en los evangelios, lo cual es comprensible. Probablemente era viuda, y como tal, tenía que cuidar sola de sus hijos, algunos de los cuales aún vivían con ella. En esas condiciones, le hubiera sido muy complicado seguir a Jesús por todo el país. A pesar de ello, no dejó de reflexionar sobre las enseñanzas que recibía del Mesías ni de asistir a las reuniones en la sinagoga local, como su familia siempre había hecho. ¿No podría ser que estuvo presente cuando Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret? Qué emocionante debió ser para ella escucharlo afirmar que se estaba cumpliendo en él una antigua profecía mesiánica. Pero seguidamente le preocupó mucho ver que el resto de la comunidad rechazaba a su hijo. Incluso intentaron matarlo. Por si fuera poco, se menciona que ninguno de sus 4 hermanos varones compartía la fe de su madre. Allí leemos, sus hermanos no creían en él. Jesús tenía al menos 2 hermanas. ¿Cómo reaccionaron ellas? La Biblia no lo dice. En cualquier caso, María experimentó el dolor de vivir en un hogar dividido por creencias religiosas. Tuvo que aprender a ser fiel a Dios mientras se esforzaba por ganar el cariño de sus hijos sin ser intolerante ni insistente. En una ocasión, los familiares de Jesús, incluyendo seguidamente a sus hermanos, lo buscaron para llevárselo, afirmando, ha perdido la razón. María no pensaba eso, por supuesto, pero decidió acompañar a sus hijos, tal vez con la esperanza de que escucharan algo que les hiciera creer en él. Sin embargo, ni siquiera los milagros ni las asombrosas enseñanzas de Jesús lograron cambiar su opinión. ¿Qué más se necesita para llegar a su corazón?, podría haberse preguntado María, al borde de la desesperación. ¿Y usted? ¿Vive en un hogar dividido por creencias religiosas? Si es así, el ejemplo de fe de María le proporcionará aliento. Ella nunca dio por perdidos a sus familiares no creyentes. Deseaba que vieran la paz y la dicha que le otorgaba su fe. También siempre respaldó a su hijo. ¿Lo extrañaba? ¿Hubo ocasiones en las que preferiría verlo en casa? Si fuera así, sabía controlar sus sentimientos. Para ella, era un honor ofrecerle su respaldo incondicional. ¿Está usted animando a sus hijos a poner a Dios en primer lugar? Una espada larga traspasará tu alma. ¿Fue recompensada María por confiar en Jesús? Jehová siempre retribuye la fe de sus siervos, y ella no fue la excepción. Imagine la felicidad que sentía al escuchar los sermones de su hijo o cuando le eran relatados por otros. Al escuchar las parábolas de Jesús, ¿habrá pensado María que eran parte de sus recuerdos de infancia? Él narró sobre una mujer que barría su casa para encontrar una moneda perdida, sobre 2 mujeres que molían grano y sobre una mujer que encendió una lámpara y la colocó en un soporte. ¿Habrá recordado María a Jesús de pequeño a su lado mientras realizaba esas tareas? Cuando Jesús afirmó que su yugo era ligero y su carga fácil, ¿habrá rememorado alguna tarde soleada en la que José le enseñó a su hijo a hacer un yugo para que un animal pudiera cargarlo sin daño? Sin duda, María sentía una profunda satisfacción al contemplar el privilegio único que le otorgó Jehová, criar y educar al niño que sería el Mesías. Y qué feliz debió sentirse al escuchar al más grande maestro de la historia. Un maestro capaz de extraer las lecciones más profundas de las situaciones y objetos más cotidianos. A pesar de todo, María nunca perdió la humildad. Su hijo nunca la aduló ni le hizo creer que merecía veneración o adoración. En una ocasión, una mujer exclamó a Jesús, «Feliz es la mujer que te dio a luz». Pero él respondió, «No, más bien, felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan». De igual manera, al decirle que su madre y sus hermanos estaban en el camino, resaltó que aquellos que creen en él son como su madre o hermano. ¿Se habrá ofendido María? Al contrario, seguidamente entendió el mensaje que quería expresar su hijo, que los lazos espirituales son mucho más importantes que los familiares. Es imposible describir el dolor que sintió al ver a su hijo en agonía en la cruz. El apóstol Juan, también testigo, incluyó en su relato el conmovedor detalle: María permaneció junto a la cruz de Jesús. Ninguna circunstancia impidió que esta leal madre apoyara hasta el final a su querido hijo. Él la miró, y aunque cada aliento era una agonía y cada palabra, un sufrimiento, le pidió a Juan que se hiciera cargo de ella. ¿Por qué él, si Jesús tenía hermanos? Porque no eran creyentes. Con este gesto mostró lo importante que es para un hombre de fe atender las necesidades de su familia, especialmente las espirituales. Finalmente, cuando Jesús falleció, María sintió real la profecía que había escuchado años antes, que una espada le atravesaría el alma. Si es complicado imaginar su sufrimiento, aún más lo es concebir la alegría que experimentó 3 días después, durante el mayor de los milagros, la resurrección de su hijo. Pero eso no fue todo. Poco después, Jesús se le apareció a su medio hermano, Santiago, seguidamente en privado.
Esa reunión tocó el corazón de Santiago y de sus otros medio hermanos. ¿Cómo lo sabemos? En Hechos se menciona que, a los pocos días, estaban junto a su madre en una reunión cristiana, orando incesantemente. Claramente, aceptaron que su hermano era el Mesías. De hecho, 2 de ellos, Santiago y Judas, escribieron sendas cartas en la Biblia. La última vez que se menciona a María es en esa reunión, orando. ¿Qué mejor manera de concluir, y qué ejemplo nos dejó? Su fe le permitió resistir la espada que le atravesó el alma y recibir la recompensa celestial. Si imitamos su fe, también nosotros superaremos cualquier herida que nos inflija este mundo corrupto y obtendremos una recompensa que sobrepasará todas nuestras expectativas.